Repasamos las leyes de Mendel. ¿Para qué nos servían saber o conocer las leyes de Mendel? Predecir la descendencia. Para predecir la descendencia de un cruzamiento determinado. ¿Y para qué más? Yo también puedo observar descendientes y ver cómo son los parentales. ¿Bien? Recuerden, una cosa es sacar gametos y otras distintas es hacer cruzamientos. Analizamos lo que eran las leyes de Mendel. Después trabajamos con el trabajo práctico extensión del análisis mendeliano. ¿Qué veíamos en extensión del análisis mendeliano? ¿Qué era lo que pasaba en ese trabajo práctico? ¿Qué situaciones analizábamos? Habían situaciones que modificaban, digamos, la, digamos, las proporciones fenotípicas que esperaba Perfecto, obtener. perfecto. En ese trabajo práctico vimos que había distintas causas por las cuales esas proporciones fenotípicas que yo esperaba obtener se me desviaban, ¿bien? Pero conociendo que las proporciones genotípicas se mantenían, o sea, se seguían cumpliendo las leyes de Mendel, ¿bien? Después vieron con la profe Vivi qué pasaba con ciertos caracteres que estaban ligados al sexo, ¿bien? ¿Qué significa que un carácter esté ligado al sexo? ¿Qué significa eso? O cuéntenme qué vieron con la profe Vivi. Que, que digamos, el gen se encuentra en los cromosomas sexuales, digamos, el gen que... Perfecto. Esa es la definición de gen ligado al sexo. Bien, Alexis, estás bien atento y bien con los conceptos. Un gen ligado al sexo es un gen que se encuentra ubicado en las cromosomas sexuales, ¿bien? ¿Qué cromosomas sexuales vieron o estudiaron con la profe Vivi? ¿Cuáles son los cromosomas sexuales que poseemos los seres humanos? X e Y. Cromosomas X e Y. Y en las aves, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llaman esos cromosomas sexuales? ZW. Z y W. ¿Y qué pasa? Varía como un modo de herencia particular. Recuerden que trabajaban con esquemas cromosómicos génicos y había una serie de criterios que a ustedes les permitían sospechar que un carácter estaba ligado al sexo. ¿Cuáles eran esos criterios? ¿Recuerdan? ¿Qué era lo que les permitía a ustedes sospechar de que un carácter estaba ligado al sexo? En la guía creo que lo tenían como así 3 tips, así que lo tenían que completar. Creo, no recuerdo. Herencia cruzada, una. Perfecto, uno de esos criterios era la herencia cruzada. ¿Qué significaba herencia cruzada? ¿Qué significaba herencia cruzada? Del padre pasa a la hija y de la madre al hijo. Perfecto, eso significa herencia cruzada. Gracias, María. ¿Cuál era el otro criterio? Bien, acá Emilia dice cruzamiento recíproco, pero ahí cruzamiento recíproco le falta alguito. Está bien, Emilia, lo que decís, pero está incompleto. Cruzamientos recíprocos, ¿qué es lo que pasa con esos cruzamientos recíprocos? Dan proporciones, perfecto. Cruzamientos recíprocos van a dar proporciones diferentes. ¿Y cuál es el otro criterio que vieron con la profe Vivi? Las proporciones fenotípicas diferentes entre sexos. Bien, proporciones. Este lo anoto porque por ahí la profe Vivi lo da de una forma y la profe Mariana de otra, entonces tengo que saber quién lo dio, dice, para ver. Proporciones diferentes entre sexos. ¿Así se los dio la profe? ¿Proporciones diferentes entre sexos en la descendencia o cómo se los dio? Proporciones fenotípicas diferentes entre sexos. Bien. Perfecto. Bien, eso lo anoto para el parcial, para ver a quién le toca corregir este, que tengamos todas el mismo criterio. Bien, entonces trabajaron, hicieron series de cruzamientos y hicieron en el video de la profe, ¿cómo se llama? La Pocovi, dice que se puede reconocer en algunos cruzamientos el sexo del individuo solo con mirar el carácter. Por eso siempre les pregunto, porque yo sé que las profes los dan de 2 formas distintas, entonces me interesa saber cómo lo vio cada una. Así lo tenemos en cuenta. ¿Bien? Por eso lo anoto para cuando le corrijan, que lo pongan bien. ¿Bien?
porque así seguramente no se les resta puntos ni nada. Bien. ¿Qué más? Entonces eso vieron y de ahí ya tuvimos la semana del estudiante. Entonces hoy vamos a comenzar con el trabajo práctico número 7, ligamiento y recombinación en eucariotas. ¿Bien? Acá ya de entrada tenemos errores en la guía. Acá es trabajo práctico número 7, no 8. Y el primer objetivo es de la guía pasada, ¿bien? Dice, los objetivos del presente trabajo práctico son interpretar el concepto de ligamiento y recombinación entre genes ligados. De entrada ya les defino qué son genes ligados. Los genes ligados son aquellos genes que se encuentran en un mismo cromosoma. ¿Bien? Genes ligados son aquellos genes que se encuentran en un mismo cromosoma. ¿Cuál es la diferencia entre genes ligados y genes ligados al sexo? ¿Cuál es la diferencia? Habíamos dicho que genes ligados al sexo, ¿quién es este? Están en los cromosomas sexuales, los ligados al sexo. Los ligados al sexo. Y genes ligados son aquellos que se encuentran en un mismo cromosoma. ¿Bien? Ojo, ustedes seguramente vieron con la profe Viviana que los cromosomas X, los cromosomas sexuales, hay genes, ¿o no? Y que no necesariamente están relacionados con la determinación del sexo. O sea, muchos por ahí cometen el error de decir que en el cromosoma X o en el cromosoma Y está todo lo relacionado con para que nosotros desarrollemos el genotipo, ya sea de un macho o de una hembra. Y no es necesariamente así. También hay caracteres, por ejemplo, el daltonismo, no es un carácter que determine que sean machos o hembras, y que está ligado al sexo. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Y esos genes que están ahí, todos los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales, también están ligados. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, genes ligados al sexo son aquellos que se encuentran en los cromosomas sexuales, y los genes ligados son aquellos que se encuentran en un mismo cromosoma. Bien. ¿Qué más nos dice? Valorar la importancia de estos fenómenos en los organismos de reproducción sexual. ¿Bien? Introducción. Nos dice, la variabilidad es un aspecto fundamental en la genética. ¿Bien? Recuerden el primer trabajo práctico, cuando veíamos las características que tenía que tener una molécula para ser material hereditario, ¿cuáles eran? Yo sé que soy un bajón porque les pregunto cosas del primer trabajo práctico y eso, pero quiero que ya vayan relacionando para el parcial. ¿Cuáles eran las características que tenía que tener el material hereditario? ¿Recuerdan? Replicarse con fidelidad. Tenía que replicarse. Capacidad de almacenaje. Almacenar información. Ser estable. Ser estable. Variar por mutación. Variar por mutación. ¿Y qué más? Ay, la última, no me acuerdo. Expresar esa información que el ADN la tiene. ¿Bien? Entonces, una de las características es esto, presentar variabilidad. La mutación, que lo van a ver el práctico que viene, es la fuente genuina de variabilidad genética, ¿bien? Y ya vamos a ver, hoy vamos a analizar la recombinación, pero quiero que de entrada vayan sabiendo que la fuente genuina de variabilidad genética es la mutación, ¿bien? Fuente primaria de variabilidad genética, por el cual se originan nuevas formas alélicas, bien. Y acá está, hoy vamos a ver qué es lo que pasa en la recombinación. No sé si se acuerdan cuando vimos mitosis y meiosis, sobre todo meiosis, hablamos de recombinación. ¿Qué era la recombinación? ¿Recuerdan algo de eso? La sinapsis o el entrecruzamiento en la profase de la meiosis 1. Perfecto, la recombinación implicaba esos procesos. En la profase 1 había entrecruzamiento, en la profase 1, y después había una segregación al azar de los cromosomas no homólogos en anafase, que eso hacía que se den distintas combinaciones. ¿Bien? Vamos a avanzar con esto. Bien, vamos a tener acá dos genotipos. Tengo lo que son esquemas cromosómicos génicos. ¿Bien? Esquemas cromosómicos génicos. Segregación independiente, dice. Recuerden que dos genes sean independientes
significa que se están ubicando en cromosomas distintos. ¿Bien? Entonces, genes independientes están ubicados en cromosomas distintos. Por eso acá tengo el gen A que está ubicado en este par de homólogos y el gen B que se sitúa en otro par de homólogos. Y acá tenemos otros ejemplos, bueno, tendría que ser con otros genes, pero estaba así la diapositiva, los genes A y B, pero que se encuentran ligados. Y habíamos dicho que genes ligados eran genes que se van a ubicar en un mismo cromosoma. Bien, entonces por eso fíjense, si los genes están ligados, yo ya no necesito dos pares de homólogos, sino que necesito un solo par de homólogos. ¿Bien? Genes ligados, entonces. Bien. Esto que los genes estén ligados va a traer sus consecuencias. Nosotros vimos, cuando veíamos extensión en el análisis mendeliano, las leyes de Mendel se seguían cumpliendo. Cuando los genes estén ligados, no se va a cumplir la segunda ley de Mendel. ¿Bien? Entonces, cuando los genes estén ligados, no se cumple la segunda ley de Mendel. ¿Bien? Eso anótenlo. Sí se cumple la primera ley de Mendel. Ayer alguien en el examen dijo que no se cumplían las leyes de Mendel. No, sí se cumple la primera ley, pero la que no se cumple es la segunda ley de Mendel. ¿Bien? A ver, ¿qué más tengo acá? Bien. Eso, que los genes estén ligados, va a tener sus consecuencias en la formación de gametos y por ende en los cruzamientos que yo realice cuando tenga individuos que tengan genes ligados. ¿Bien? Entonces, acá está lo que repasamos, cuando los dos genes eran independientes, se cumplía la segunda ley de Mendel y yo, si obtenía gametos de un individuo dihíbrido, iba a obtener un cuarto de cada tipo de gametos. ¿Bien? Cuando los genes están ligados, eso va a cambiar. Y yo voy a tener gametos parentales, que son, es decir, los gametos parentales son aquellos que tienen la combinación original de los alelos, ya esto se va a aclarar en un ratito, y voy a tener gametos recombinantes, que son aquellos que van a surgir del proceso de entrecruzamiento. ¿Bien? Entonces yo tengo gametos parentales y gametos recombinantes. Vayamos familiarizándonos con esos conceptos. Gametos parentales son los que tienen las combinaciones originales, o las combinaciones de los alelos de los parentales. Miren aquí, tienen A mayúscula, A grande con B grande y A chica con B chica. Entonces los gametos parentales son aquellos que tienen esa combinación. A grande con B grande, A chica con B chica. Después vamos a ver cómo se produce ese entrecruzamiento, pero se produce ese intercambio de material genético entre homólogos y me van a quedar de esta manera. El A grande con el B chiquita y el A chiquita con B grande. Esos gametos que surgen de la recombinación se denominan recombinantes. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Es un tema por ahí que cuesta entender, por eso no tengan miedo en preguntar. Y por favor presten atención porque mañana tienen la segunda parte con la profe Mariana. ¿Bien? Mañana ustedes continúan con esta guía con la profe Mariana. ¿Sí? ¿Puedo volver a repetir lo de gametos parentales? Bien. Esto igual ya lo vamos a terminar de redondear cuando hagamos el entrecruzamiento, pero los gametos parentales son aquellos que presentan la combinación parental de los alelos, digamos. Acá en estos casos tengo A grande con B grande y A chica con B chica. Los gametos recombinantes son aquellos que surgen del entrecruzamiento o crossing over. ¿Cómo, profe? Los gametos recombinantes son aquellos que surgen del entrecruzamiento o crossing over. ¿Bien?
¿Se entendió eso? Ahora lo vemos graficándolo a esto. A ver. Profe, ¿y hay unos gametos parentales? ¿Cómo digo son aquellos que presentan la combinación parental de qué? De los alelos. Bien, gracias. A ver, espérenme, quiero ver si tengo una. Acá. Bien. ¿Puedes repetir la definición? Ahora lo vemos, ahora lo terminamos de entender. Habíamos dicho, vamos a ver, vamos a analizar un individuo heterocigota que tenga genes ligados, ¿verdad? Entonces vamos a hacer los esquemitas. Acá está. Habíamos dicho que genes ligados eran aquellos que se encuentran en un mismo cromosoma, ¿verdad? Entonces, A grande, B grande, A grande, B grande, A chica, B chica, A chica, B chica. ¿Qué va a pasar en la profase 1? Recuerden, se produce la sinapsis, el encuentro entre los dos cromosomas homólogos, y se va a producir lo que es el entrecruzamiento, el intercambio de material genético entre estos cromosomas. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero recuerden que ese entrecruzamiento se da entre las cromátides que están juntas por sinapsis. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que el entrecruzamiento se va a dar acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar con el primer cromosoma? La primer cromátide no participa, la que está externa afuera, no participa del entrecruzamiento. ¿Bien? La que va a participar va a ser esta. Vamos a poner acá. La vamos a seguir así. Miren. Tengo el alelo B grande, entonces acá ponemos el alelo B grande. Y hay un entrecruzamiento y queda, o sea, se va a compartir, como acá el trocito. Esperen que me queda poquito tiempo, quiero terminarlo antes de iniciar la otra sala. Va a quedar así. Se produce el entrecruzamiento, entonces queda la B grande, y acá intercambia material y queda con el alelo A chiquitita. Bueno, lo hago así, así se entiende. ¿Se entiende qué pasó ahí? ¿O alguien se perdió en ese momento? Se está produciendo el entrecruzamiento en la profase, entonces intercambian material genético. Se da en ese punto el entrecruzamiento, entonces, ¿cómo va a quedar constituida esta cromátide? Va a tener el alelo B grande y el alelo B chiquitita. ¿Alguien se perdió hasta ahí? ¿Entendieron esto? ¿Lo puedo volver a hacer, profe? Porque yo no entiendo por qué lo hace de distinto color, digamos, el B grande ahí. Ah, bueno, es que, a ver, espera, salud. Para que quede mejor, vamos a ponerlo ahí. Yo quería de alguna manera visualizarles que se intercambia, a ver, para que quede, para que entiendan lo que pasábamos, hacer un cromosoma de un color y el otro del otro. ¿Bien? Y este va a tener A chica era, ¿no? A chica, B chica, B chica. Y este A grande, B grande. ¿Bien? Cuando se va a producir el entrecruzamiento, recuerden que se aparean, o sea que quedan muy juntitos uno de otro. Yo no los puedo hacer tan juntitos porque si no nos vamos a perder. Pero quiero que entiendan esto, que hay un intercambio de material. Se da el entrecruzamiento, por ejemplo, acá, en este sector. ¿Bien? De este cromosoma, el cromosoma que está en rojo, esto va a ser, es lo que pasa al final. El cromosoma que está en rojo, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener la cromátide esta, a ver, voy a tener esta cromátide que no participó del entrecruzamiento, ¿verdad? Esta otra va a participar del entrecruzamiento, pero quiero que miren, estas regiones donde está la B rojita, o sea, quedan iguales, ¿bien? Síganme, o sea, para que no se pierdan, síganme acá desde abajo hacia arriba. Queda igualita, ¿eh? Esto no participó del entrecruzamiento, entonces queda la B grande, ¿bien?
¿Y después qué pasa ahí entre cruzamiento? ¿Bien? Se intercambia material. Entonces, ahora el alelo se intercambió ese segmento del cromosoma. Hubo ese intercambio de información. No sé si se entiende ahí lo que pasó, Mario. ¿Y el porqué de los colores? Sí, ahora se entiende mejor. Bien, perfecto. Y en el otro caso, o sea, para el otro cromosoma, también hubo intercambio de material. Bien, se cambió la A grande por la A chiquita, entonces va a quedar esta A grande. Entonces esta A grande se va para acá. Y esto queda tal cual como estaba, con el B chiquita. Y este queda así, A chiquita, B chiquita. No sé si se entiende eso. Hay un intercambio de material genético y por eso queda constituido así los cromosomas después de la recombinación, después del entrecruzamiento. Por eso ya estas cromátides, recuerdan que eran cromátides hermanas, las llamábamos, después de la profase ya dejan de ser hermanas. ¿Bien? Decíamos cromátides hermanas, ¿por qué? Porque ocurrió este proceso, y miren, ya no son idénticas en todo, acá ya cambiaron. Acá en este cromosoma tengo el alelo A grande y en esta cromátides, en la otra tengo el A chiquita, y lo mismo pasa con el otro par de homólogos, o con el otro cromosoma. ¿Se entendió esto? ¿O no se entendió? Profe, ¿puede darse que intercambian los dos alelos? Vos decís de los dos. Acordate que el apareamiento es acá. Puede ser que se dé, pero nosotros lo estamos viendo en la parte más simplificada. ¿Ya? Ustedes estudien esto. ¿Sí? Pasa esto. Hay un intercambio. Entonces, la que hace la sinapsis, el intercambio va a ser entre las cromátides que hacen la sinapsis. ¿Bien? ¿Se entiende? Nos interesa que sepan esto. No nos interesa que lo complejicemos más, porque de entrada cuesta entender esto, entonces por eso necesitamos que lo entiendan. ¿Bien? ¿Entendieron todos cómo quedan entonces los cromosomas después de la profase 1? ¿Bien? Después recuerden, en la anafase se van a separar. En la anafase 1, ¿quiénes se separaban? Los cromosomas homólogos. ¿Bien? Y en la anafase 2, ¿quiénes se separaban? Las cromátides. Ahí está. Entonces, después de este proceso, al final, ¿cómo van a quedar las gametas que se formen? Yo voy a tener 4 tipos de gametas. Una va a tener a los alelos A grande, B grande. Y esta, por eso le decimos combinación parental. Miren, es igual a la combinación original. Esta es una gameta parental. Esta otra va a tener un alelo A chiquita con el alelo B grande. Esta surge del proceso de recombinación, por eso se denomina recombinante. Bien. Después tengo esta gameta A chiquita, B chiquita, que es una combinación parental también, está en los parentales. Y queda esta otra gameta, que tiene el alelo B chiquita con el alelo B grande. ¿Bien? Esta gameta también es una recombinante, surge del proceso de recombinación. Por eso hablábamos de gametas parentales y gametas recombinantes. No sé si se entiende eso, nos queda 1 minuto, así que si se acaba, volvemos a entrar. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda respecto a esto? A ver qué me dicen en el chat. Sí, profe, dice Sol. Mario. Sí, profe, se va entendiendo. No, perfecto. Bien, perfecto. Se corta, así que por favor vuelvan a entrar a la misma sala. Disculpen que tengamos que estar haciendo esto, pero vuelvan a entrar a la misma sala, ¿sí? Proceso de meiosis y vamos a tener 4 tipos de gametas. ¿Bien? Y vamos a tener 4 tipos de gametas. Una gameta y el alelo A grande, B grande. Otra gameta que tenía el alelo A chica, B chica. ¿Cómo se llamaban estas gametas? Que tenía la combinación original o la combinación parental de los alelos en los cromosomas. Parentales. Estas son las gametas parentales. Y después tenemos las gametas que surgen en el proceso de recombinación. Entonces me queda, por ejemplo, bueno, yo ahora la estoy haciendo así con estos colores, pero ustedes recuerden
que yo le había usado los colores para visualizarles cómo se intercambiaba ese material genético. Teníamos esta, la A grande, con la B chiquitita, y la chiquitita con la B grande, ¿cómo se llamaban estas gametas que surgían del proceso de recombinación? Recombinante. Perfecto, las gametas recombinantes. ¿Bien? Estas son las recombinantes. Yo les había dicho algo respecto a las leyes de Mendel. ¿Bien? ¿Qué pasaba con las leyes de Mendel cuando los genes estaban ligados? Se cumplía la primera ley, pero no la segunda. Se cumple la primera ley, pero no la segunda ley de Mendel. Recuerden que la segunda ley de Mendel era que implicaba 2 genes. ¿Bien? Acá tenemos 2 genes que están ligados. ¿Bien? Entonces, sabemos que cuando los genes están ligados no se cumple la ley de Mendel. ¿Y eso dónde lo voy a visualizar yo? En la proporción de las gametas. ¿Bien? Ustedes recuerden, cuando los genes eran independientes, estaban en cromosomas distintos, ¿cuánto esperaba yo obtener de cada gameta para un individuo díhbrido? Un díhbrido, ¿cuántas gametas me producía? Cuando se cumple la segunda ley. ¿Cuántas, perdón? 2. Ojo, ¿no? Díhbrido, digo. 4. 4. Recuerden, si tengo un díhbrido, quiere decir que es A grande chica, B grande B chica, por ejemplo. Tengo 4 gametas. ¿Y en qué proporción cada una? Un cuarto, un cuarto, un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto. Acá lo ven. Tengo un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Bien? Cuando los genes están ligados, ¿qué es lo que va a pasar? Va a variar esa proporción de las gametas. Ya no voy a esperar un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Ya? Y la proporción que voy a tener de cada una de esas gametas va a depender de la distancia a la cual se encuentran los genes. Esos anoten. La proporción de cada gameta va a depender de la distancia a la cual se encuentran los genes. ¿Se entendió eso? ¿Ya copiaron eso, digo? La distancia, o sea, la proporción de cada gameta va a depender de la distancia a la cual se encuentran esos genes. ¿Bien? Entonces, ¿puedo seguir? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a clasificar al ligamiento según la distancia a la cual se encuentran los genes en el cromosoma. Esto acá, no sé si esto voy a dibujar acá. Los genes en el cromosoma se van a encontrar a cierta distancia, por ejemplo el gen A y B. Esa distancia se mide en unidades mapa o centimorgan, así como tenemos centímetro, metro, es la unidad de medida de distancia en los cromosomas, digamos, a la distancia a la cual se encuentran los genes, es unidades mapa o centímetros. O también lo van a ver como porcentaje de crossing over. ¿Bien? Así se define, digamos, la distancia entre los genes, se la mide con esas unidades. Una unidad mapa es igual a 1 centimorgan y es igual a un porcentaje de crossing over, el 1% de crossing over. ¿Bien? Y acá yo les puse, los genes en función de la distancia se van a clasificar en genes totalmente ligados, parcialmente ligados, o genes ligados, pero que se comportan como independientes. ¿Bien? Tenemos esos 3 tipos de ligamiento. ¿Sí? Genes ligados, totalmente, genes parcialmente ligados o genes ligados pero que se van a comportar como independientes. ¿Bien? Y acá les voy a pasar las medidas. Cuando los genes están a más o a 50 unidades mapa, se dice que esos genes se comportan como independientes. Cuando estos genes están a menos de 50 unidades mapa,
esos genes se encuentran parcialmente ligados. ¿Bien? Para genes totalmente ligados no les voy a dar ninguna referencia, no les voy a decir, a partir de un 1% ya tenés genes ligados. No, no hay un límite inferior. ¿Bien? Y ya van a ver cómo se van a dar cuenta cuando estén totalmente ligados. El entrecruzamiento, ustedes vieron que tienen los cromosomas. ¿Ya? El entrecruzamiento puede ocurrir a nivel de nucleótido, o sea, a un nivel muy puntual. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando están muy próximos en el cromosoma estos genes, es muy poco probable, digamos, que se produzca ese entrecruzamiento al estar tan cerquita. ¿Bien? Entonces, esas gametas recombinantes, hay muy pocas probabilidades de que se produzcan, y muy pocas probabilidades de que se fecunden con otras gametas y den lugar a individuos. Es por eso cuando los genes están muy próximos en un cromosoma se dice que están totalmente ligados. ¿Bien? Para esta clasificación de genes totalmente ligados no voy a decir menos de 10, no. Ustedes ya van a tener herramientas para darse cuenta que están totalmente ligados. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Pero quiero que me quede claro esto. Más de 50 unidades MAPA se comportan como independientes los genes. Menos de 50 unidades MAPA los genes están parcialmente ligados. Y cuando están muy juntos en el cromosoma, muy próximos, se dice que esos genes están totalmente ligados. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora lo vemos, digamos, con un ejemplo, con lo que fuere, pero ¿alguna duda hasta aquí? No, profe, está bien. Bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos casos. Ya les había adelantado algo, cuando los genes están totalmente ligados, están muy próximos en el cromosoma, hacer que estén bien juntitos, que van a ser el gen A y el gen B. Ustedes imagínense que están muy próximos, yo no lo puedo hacer tan próximo por lo que tengo mi dedo que es más grande, digamos. Pero son los genes que están muy próximos cromosoma. Obviamente esa muy próximos que tengo acá yo no parecen muy próximos, pero no los puedo hacer más juntitos, ¿bien? O bien lo hagamos más juntitos, pero ustedes sepan que son los alelos A y B, ¿bien? Acá, ahí se me borra. Y encima se escribió con rojo, perdonen, chicos. Entonces acá está la chiquitita, que esté bien juntito el alelo B chiquita. ¿Qué es lo que pasa? Yo les había dicho que al estar tan próximos en el cromosoma, es muy poco probable que se produzca el entrecruzamiento. Y si se llegara a producir, también son ínfimas las probabilidades, y por ende, yo cuando tengo genes completamente ligados, solo voy a tener gametas con las combinaciones parentales. Solo voy a tener gametas parentales. ¿Cuáles van a ser esas gametas parentales? ¿Qué deberían llevar esas gametas? Si son gametas parentales, ¿qué alelos deberían tener? Ustedes díganme, ustedes tienen ahí cuál es la constitución. A grande, B grande, y A chiquita, B chiquita. Y A chiquita, B chiquita. ¿Bien? Entonces no voy a tener gametas recombinantes, solo voy a tener gametas parentales. ¿En qué proporción? ¿Un medio y un medio? Perfecto. Un medio. ¿Cuándo, profe, pasa esto? Cuando los genes están totalmente ligados. Cuando están muy próximos en el cromosoma, unos al lado del otro. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes cómo van a reconocer que genes están totalmente ligados? O el enunciado le va a decir, los genes están totalmente ligados, o ustedes solo van a ver gametas que tengan las combinaciones parentales. Van a ver dos tipos de gametas para un híbrido, y que tienen solo las combinaciones parentales. ¿Bien? Entonces acá vamos viendo, nosotros para un dihíbrido, cuando los genes no estaban ligados, esperaba 4 tipos de gametas, cada una de ellas en una proporción de 1/4. Acá miren, ya cuando están totalmente ligados, solo tengo 2 tipos de gametas, y cada una de ellas en una proporción de 1/2. ¿Ven?
Se me modificó lo que yo espero con Mendel, ¿bien? Lo genotípico y lo fenotípico, ¿bien? En este caso, para sacar gametas, se me modifican las proporciones de gametas que yo esperaría. ¿Se entendió qué es lo que sucede cuando los genes están totalmente ligados? Así pasamos a la otra clasificación. ¿Hay alguna duda respecto a genes totalmente ligados? Acá tengan cuidado, ¿no? Porque no sé en qué carpeta, no sé si es de agronomía, no sé si es de biología, no sé si es de recursos, pero anda dando vuelta una carpeta que dice menos de 10 unidades mapa, genes totalmente ligados, y eso está mal. ¿Bien? Porque si está menos si tiene 10 unidades mapa, está parcialmente ligado. Tengan cuidado con eso. ¿Sí? Es un error muy común que no está bien. Pasamos al otro tipo de ligamiento. ¿Puedes repetir qué parte, Nicolás? ¿Qué necesitas que repita? O sea, cuando los genes están totalmente ligados, ¿esto o lo que había una carpeta dando vuelta? No sé qué partecita necesitas, Nicolás. Yo no sé por qué puso en el cromosoma alelo A y A y A y A en el primer cromosoma. Ah, acá, bueno, sí, es que ese lo había borrado. Gracias, Mario, me hubieras dicho antes y ya lo... Obviamente que aquí era P, ese es un error común, pero no. Yo lo quería hacer bien juntitos, pero no se podía. Mi intención era que vean que estaba muy próximo, pero bueno, no se puede. Ustedes saben que cuando están totalmente ligados están próximos en el cromosoma. ¿Bien? ¿Se entiende, Mario? Gracias por la corrección. Sí, se entiende. Bien. ¿Alguna otra duda? Pasamos al otro. Cuando están totalmente ligados. Bueno, cuando los genes están totalmente ligados, están muy próximos en el cromosoma. ¿Bien? Entonces es muy poco probable que ocurra el entrecruzamiento entre ellos. Si es muy poco probable que ocurra el entrecruzamiento, esas gametas recombinantes que surgían del entrecruzamiento van a tener muy poca probabilidad, es ínfima, se la desprecia. ¿Bien? Entonces por eso no voy a tener gametas recombinantes. Cuando los genes están totalmente ligados, solo tengo gametas parentales, que recordar que son las que tenían la disposición original de los alelos en las gametas. Cada una de ellas, como tengo dos progenitores, voy a tener, o sea, como el individuo es un híbrido, voy a tener dos tipos de gametas, y cada una de ellas es una proporción de un medio. ¿Bien? ¿Se entendió ahora, Nicolás? Esto es lo que pasa cuando están totalmente ligados los genes en los cromosomas. ¿Bien? De 10, buenísimo, Nicolás. Entonces ahora vamos a pasar a qué es lo que pasa cuando están parcialmente ligados, cuando están a menos de 50 unidades mapas. Pongamos, por ejemplo, que están a... No quiero poner lo mismo que estén en el práctico. Que estén a... vamos a poner a... 20 unidades mapas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a usar a otros genes. Yo los hacía los esquemas cromosómicos génicos con las dos cromátides para poder ilustrar ese entrecruzamiento, ¿bien? Pero también lo pueden dibujar con una sola cromática. Vamos a trabajar con un gen A y un gen C. ¿Bien? A y C. Se están uniendo a la sala. No va, ahí no se ve la, ¿no? Los genes A y C van a estar a 20 unidades mapa. A y C. Y en el otro cromosoma va a estar A chiquita con C chiquita. ¿Bien? Con C chiquita. Cuando están a menos de 20 unidades mapa, a menos de 50 unidades mapa, yo voy a tener tanto gametas parentales como gametas recombinantes. ¿Bien? Entonces voy a tener, habíamos dicho que estaba el gen A y el gen C. Voy a poner, perdón, no sé dónde dibujar para que me entre todo. ¿Bien? A chiquita con C chiquita. No sé si llegan a ver qué es una A chiquita, perdonen chicos, hoy dibujando más mal que nunca.
A chiquita, y voy a tener a C chiquitita. ¿Bien? ¿Cuáles serían las combinaciones parentales? Cuando están a menos de 50 unidades mapa, se produce el entrecruzamiento. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, voy a tener gametas parentales y gametas recombinantes. ¿Cuáles van a ser las gametas parentales en este caso? A grande, C grande y A chica. Sí, en este caso porque lo tenemos así. Sí, A grande, C grande y A chica, C chica. ¿Cuáles van a ser las gametas recombinantes? Las que surjan del proceso de recombinación. A grande, C chica y C grande, A chica. C chica y A chica, C grande. ¿Bien? Entonces estas van a ser mis gametas recombinantes. Ya les pongo recombinantes. Chica. Y estas van a ser las recombinantes. Ahora, ¿en qué proporción van a estar cada una? Miren, ya de entrada, ahora, yo antes cuando estaban totalmente ligados, tenía solo 2 tipos de gametas. Ahora, tengo 4 tipos de gametas. 2 tipos de gametas parentales y 2 tipos de gametas recombinantes. ¿Bien? La proporción de cada una de ellas va a depender de la distancia. Yo les había dicho que las unidades mapa, una unidad mapa era igual a 1 centimorgan y que era igual a un 1% de crossing over, ¿verdad? Esta distancia nos va a dar idea de la proporción de gametas recombinantes, ¿bien? Si yo dije que estos genes están a 20 unidades mapa, en un ejemplo, porque es un ejemplo hipotético, 20 unidades mapa, ¿cuál va a ser el porcentaje de crossing over? 20%. ¿Cuál es el porcentaje? 20% de crossing over. Y yo también que les dije que era igual al qué porcentaje. Al porcentaje de gametas recombinantes. Recombinantes. ¿Bien? ¿Qué dijo? Que ese 20% de crossing over era lo mismo que decir el porcentaje de gametas recombinantes. Entonces, si yo tengo un 20% de gametas recombinantes y tengo 2 tipos de gametas recombinantes, ¿cuál va a ser el porcentaje de cada una de ellas? 10%. 10 y 10. Un 10%. Tengo un 10% de esta gameta y un 10% de la otra. Ay. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje de los parentales? De las gametas parentales. 40 cada una. 40 cada uno. Ustedes recuerden que me tienen que dar un 100% el total. ¿Bien? Entonces, si tengo un 20% de gametas recombinantes, necesariamente tengo que tener un 80% de gametas parentales para que me dé el 100% de gametas. Y como dijo su compañera, tengo un 40% de cada gameta parental. Profe, ¿puede volver a explicar, por favor, de la proporción? Bien. Habíamos dicho que la proporción de cada una de esas gametas que yo voy a encontrar va a depender de la distancia a la cual se encuentran los genes. ¿Bien? Habíamos dicho que cuando los genes estaban a menos de 50 unidades mapa, los genes están parcialmente ligados. Y también les dije que una unidad mapa era igual a 1 centimorgan, que es igual a un 1% de crossing over, 1% de entrecruzamiento. Entonces, ese porcentaje de crossing over me da el porcentaje de gametas recombinantes. ¿Bien? Ese porcentaje de gametas recombinantes, yo en este caso, cuando los genes están parcialmente ligados, tengo 2 tipos de gametas recombinantes. Entonces, si en el ejemplo yo les dije que estos genes A y C están a 20 unidades mapa, hay un 20% de crossing over, hay un 20% de gametas recombinantes. ¿Bien? Como tengo 2 tipos de gametas recombinantes, a ese 20% lo divido entre ellas 2. Entonces voy a tener un 10% de una gameta recombinante y un 10% de la otra. ¿Se entiende hasta ahí, Juan? ¿O te perdiste en algún lado? Sí, profe, estoy anotando por eso.
Ah, bien, bien, bien. Entonces, después por diferencia, vos vas a tenés un 20% de gametas parentales, necesitas tener un 80% un 20% de gametas recombinantes. Para obtener ese 100%, necesariamente un 80% tienen que ser gametas parentales. Y como vos tenés dos tipos de gametas parentales, lo dividís entre dos, es el 80% y tenés un 40% de cada gameto parental. ¿Alguien se perdió ahí? ¿O no? Yo les dije que un temita medio, pero no es difícil, pero lo tengo que entender. ¿Alguien se perdió acá? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Profe, los genes totalmente ligados, ¿cuál era la distancia? Genes totalmente ligados, pero eso ya estaba allá atrás. Los genes totalmente ligados están tan próximos que o sea, es muy poco probable que ocurra el entrecruzamiento y por eso se desprecia, o sea, no se tiene en cuenta la formación de gametas recombinantes y por eso solo tengo, cuando los genes están totalmente ligados, dos tipos de gametas que son las gametas parentales. Cada una de ellas es una proporción de un medio. ¿Bien? Y no hay medida. ¿Cuál es digamos, no hay un intervalo? Límite inferior. No les vamos a dar. Ustedes se van a dar cuenta que son genes totalmente ligados porque les vamos a decir o porque van a ver que solo tienen dos tipos de gametas. ¿Bien? Para un individuo dihíbrido. Pero no hay un límite así como en las otras clasificaciones. No como parcialmente ligados cuando es menos de 50 o totalmente ligados, o genes ligados que se comportan como independientes que es igual o mayor a 50 unidades más. ¿Bien? ¿Se entendió hasta aquí o hay alguna duda? Algo importante cuando los genes están parcialmente ligados. ¿Bien? Cuando los genes están parcialmente ligados, yo acá para hacerlo gráfico les di un ejemplo de 20 unidades mapa. Pero bien, cuando los genes están parcialmente ligados, siempre voy a tener gametas parentales y gametas recombinantes. ¿Bien? Las gametas parentales van a estar en mayor proporción respecto a la esperada que si la segregación fuera independiente. Las gametas parentales van a estar en una proporción mayor a la esperada que si la segregación fuera independiente. Y las gametas recombinantes van a estar en una proporción menor respecto a la esperada si la segregación fuera independiente. Las gametas recombinantes van a estar en una proporción menor respecto a la esperada que si la segregación fuera independiente. ¿Bien? ¿Cuánto esperaría yo de cada gameta si la segregación fuera independiente? Un cuarto. Un cuarto. Y miren acá. Las gametas parentales tienen un 40 o un 0,25. Bien, esperaría un cuarto, es decir, esperaría un 25% de cada una de ellas. Y miren, las parentales tienen un 40%. Están en mayor proporción respecto a la esperada que si la segregación fuera independiente. Y las recombinantes, un 10%. 10% es menor que el 25%. ¿Sí? Ustedes siempre, si tienen genes así, ven que hay gametas que están en una menor proporción y hay otras que están en mayor proporción, ya estoy sospechando de que haya genes ligados. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Así pasamos al último tipo de ligamiento. Sé que es borroso. Pero si alguien se perdió en alguna parte, me dice. ¿Podemos seguir entonces? Bien. Cuando los genes están... Sí, no sé quién iba a hablar. No sé, que continúe. Bueno, gracias. Bien. Cuando los genes están a más de 50 unidades mapa, ¿qué es lo que pasa? Están tan lejos, tan lejos, tan lejos en el cromosoma que se comportan como independientes. ¿Y dónde voy a ver el que se comporte como independientes?
en que voy a tener un cuarto de cada tipo de gameta. ¿Bien? Hay un audio abierto, dice. A ver. ¿Bien? Yo voy a tener, entonces, un cuarto de cada tipo de gameta, pero los genes siguen estando ligados. ¿Bien? Vamos a hacer, a ver, ahora vamos a hacer el gen A con un gen B. ¿Bien? Entonces, miren, están bien distantes en el cromosoma. ¿Se escuchan ecuaciones diferenciales? Yo no escucho, no sé ustedes si escuchan ecuaciones diferenciales. Yo no, la verdad que no. Bien. Entonces los genes A y D, ahí igual creo que están apagados todos los audios, nadie. A y D. Están a más de 50 unidades mapa. ¿Bien? Entonces quiero que me digan, ay, perdón, acá estoy haciendo un desastre, porque estoy colocando los cromosomas, ¿verdad? A y D. Bien. ¿Cuáles van a ser los gametos parentales? ¿Qué alelos van a tener los gametos parentales? AD, A mayúscula, D mayúscula. A mayúscula, D mayúscula. Y el otro, A minúscula, D minúscula. A minúscula, D minúscula. Bien, estos son parentales. ¿Y los recombinantes? ¿Cuáles van a ser los gametos recombinantes? A mayúscula. A mayúscula con D minúscula y A minúscula con D mayúscula. Son los recombinantes. ¿Bien? Ahora bien, tengo gametos parentales, tengo gametos recombinantes. Los genes están ligados, están dentro del mismo cromosoma. ¿Dónde voy a ver que se comporten como independientes? Que voy a tener un cuarto de cada tipo de gameta. ¿Bien? 0,25, 0,25, 0,25 o 25%, como quieran. Pero ahí es donde yo veo que los genes están ligados, es decir, están en el mismo cromosoma, pero se van a comportar como independientes. ¿Se entendió esto? Cuando los genes están parcialmente ligados. Cuando los genes están a más de 50 unidades de mapa y se comportan como independientes. Me distraje porque me salió el cartel de que me quedan 10 minutos nada más. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Ahí en ese caso de que sea mayor o igual a 50 no utilizamos, en el caso de que sea 60, un ejemplo, estaría 60% de entrecruzado. O sea, directamente ponemos un cuarto para cada uno. Sí, el error, eso justamente iba a decir, ¿no? Por ahí dicen, 80, están a 80 unidades mapa, le damos el ejercicio, los genes están a 80 unidades mapa. Y ustedes se mandan y ponen ahí un 40% de cada gameta recombinante, un 20% de cada parental, y se está mal. ¿Bien? Si están a 80 unidades mapa, ¿cuánto voy a tener de cada tipo de gameta? Un cuarto de cada uno. 25%. Entonces, presten atención. Ojo, es un error muy común. Gracias, Juan, por la pregunta, porque sí, eso siempre pasa. Cuando están a 80, ustedes le meten 40, 20, si se hace un lío y ya decimos, no ha estudiado y no le vale nada de punto. ¿Bien? Pero acá entonces tenemos los 3 tipos de ligamiento y qué sucede en cada uno de esos casos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sé que es tedioso, pero una vez que le agarran la mano ya no se hace tan difícil. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Hay alguna duda? Así seguimos. Sin miedo, ¿no? Si alguien se perdió, me dice, lo tratamos de volver a ver. Pero acá vemos reflejado cómo cuando los genes están ligados no se cumple la segunda ley de Mendel. Y eso que se les quede bien claro. No se cumple la segunda ley de Mendel. En función a la distancia van a variar la proporción de los distintos tipos de gametos. ¿Bien? Cuando están totalmente ligados, yo no voy a tener combinaciones y recombinaciones. Por ende, las gametas van a tener las combinaciones parentales, cada una de ellas en una proporción de 1/2, ¿bien? Cuando están parcialmente ligados, es decir, que están a menos de 50 unidades mapa, voy a tener gametos parentales y recombinantes. ¿Y qué va a pasar? Los parentales van a estar en mayor proporción respecto a la esperada,
si la segregación fuera independiente, y los recombinantes en menor proporción respecto a la esperada que si la segregación fuera independiente. Y cuando están muy lejos en el cromosoma, a igual o más de 50 unidades mapa, se me van a comportar como independientes y yo voy a tener un cuarto de cada tipo de gametas. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No sé si ninguno entiende nada o si entienden. Vamos a... ¿No? ¿Alguna duda? No sé si está... Buena. Sí, Mario, decime. ¿Está bien o no está bien? No, está bien. Está muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Entonces vamos a seguir. ¿Bien? Bien. Bien. Habíamos dicho entonces que era lo que pasaba con segregación independiente de genes ligados respecto a la formación de los gametos. Bien, vimos los diferentes tipos de gametos. ¿Y qué va a pasar? Cuando hagamos cruzamientos, se me va a modificar también, porque si ustedes imagínense, nosotros hacíamos las predicciones, todo en función a lo que Mendel había deducido que pasaba en la meiosis, digamos. Entonces, teníamos las gametas que iban a formar cada individuo y podíamos predecir la descendencia. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Al estar ligados esos genes, va a cambiar también, ¿bien? No se obtienen las frecuencias fenotípicas ni genotípicas esperadas de acuerdo con las predicciones mendelianas, ¿bien? Si yo tenía un díbrido por un díbrido, esperaba un 9331. Ahora que hay genes ligados, se me va a modificar todo esto, ¿bien? ¿Y de qué va a depender esa modificación? Va a depender de la distancia a la cual se encuentran esos genes, que esto ya lo vimos, que es lo que vimos recién, y también va a depender de la disposición de los alelos de los distintos genes en los cromosomas, ¿bien? Nosotros vinimos trabajando con esta disposición. Yo les ponía los alelos dominantes en un cromosoma y los alelos recesivos en el otro cromosoma, ¿bien? Ustedes es lo que vinimos trabajando. Pero tranquilamente puede pasar que un individuo tenga esta constitución, que tenga un alelo dominante, por ejemplo, en este caso tengo el A grande, y el alelo recesivo en el otro gen. Y en el homólogo voy a tener el alelo recesivo de A, o sea, A chiquita, y el alelo dominante de B, ¿bien? O sea, nosotros vinimos trabajando hasta ahora con esta disposición. Tenía A grande con B grande, A chica con B chica, los alelos dominantes por un lado y los recesivos por el otro. Pero tranquilamente puede pasar que estén combinados, ¿bien? Esa disposición de los alelos en los distintos genes de los cromosomas las vamos a llamar fases de acoplamiento o fase de repulsión. Fase de acoplamiento. Cuando yo tengo los alelos dominantes en un cromosoma homólogo y los alelos recesivos en el otro homólogo, eso se denomina fase de acoplamiento. ¿Ya? Y cuando yo tengo los alelos dominantes y recesivos mezclados, digamos, en el cromosoma, eso se va a denominar fase de repulsión. ¿Ya? ¿Se entiende esto? ¿Podría repetir los conceptos, profe? Bien. Ustedes fíjense, acá yo tengo un alelo A grande con el alelo B grande en un homólogo. ¿Bien? Y en el otro homólogo tengo el alelo A chiquita con B chiquita. Es decir, tengo los alelos dominantes de los dos genes en un cromosoma y los alelos recesivos de los dos genes en el otro cromosoma. Eso se denomina acoplamiento. ¿Sí? Bien. Cuando yo tengo así combinados en un cromosoma, tengo el alelo dominante de A y el recesivo de B, y en el homólogo tengo el alelo recesivo de A y dominante de B, eso se denomina repulsión. Siempre me tengo que fijar cómo va a ser la disposición de estos genes, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo acá reconozco las combinaciones parentales. Recuerden que acá yo les decía que las combinaciones parentales, por ejemplo, para el primer caso, ¿cuál era? El A grande con el B grande, ¿verdad? Y el A chica con el B chica. Y las recombinantes eran A grande con B chica y A chica con B grande. Pero ¿qué va a pasar en este caso, en el caso donde están en repulsión?
¿cuáles van a ser las combinaciones parentales? Esto lo vamos a hacer, ¿a dónde lo hago? Acá, no sé, perdón. Pero yo voy, ¿cuáles van a ser las combinaciones parentales en repulsión? Perdón, no sé quién habló recién. Que me estaba dictando. Sería A grande, B chica, por favor. Perfecto, A grande con B chica, y en el otro sería A chica con B grande. Parental. Y las recombinantes, en este caso, ¿cuáles van a ser? A grande con B grande y A chica con B chica. Estas son las recombinantes. Siempre me tengo que fijar cómo es la disposición esa, para poder reconocer bien cuáles van a ser las parentales y cuáles las recombinantes. ¿Bien? Ay, no sé si se entendió. ¿Se entendió? ¿Puede volver un toque ahí, profe? Que justo me queda un minuto. Y creo que después esto lo retomamos. ¿Les parece que descansemos 10 minutitos? Sí, profe, sí me parece. ¿Ah? Descansamos Sí. 10 minutos a las 10. Yo inicio porque se me está por cortar el aula. En 10 minutos nos volvemos a conectar. ¿Bien? Perfecto. Yo cierro esta aula y a las 10 la abro. ¿Sí? A la otra. ¿Puede ser? Descansamos 10 minutos y seguimos. ¿Sí? Y ya vemos esto de acoplamiento y repulsión. Descansito entonces ahora. Continuamos a las 10, entren en el mismo enlace. Nos vemos en un ratito. En los cromosomas. ¿Bien? ¿Cuándo habíamos dicho que los cromosomas estaban en fase de... los alelos de los genes estaban en fase de acoplamiento? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Cómo, Alexis? No te escucho. Y esto después se va a volver a ver mañana, digamos, a repasar, porque digamos ahora tenemos clase de sensores. Ay, sí, está la clase grabada. A esto no, disculpen, los chicos que tengan sensores vayan, pero están las clases grabadas en el Moodle, está todo, está a partir del minuto 35 en el YouTube. Esto no, mañana seguro que van a ver ya problemas, chicos, ¿bien? Mañana seguro ven problemas. Los que tengan sensores remotos, vayan a sensores remotos y sepan que las clases están grabadas, ¿sí? Ahí en la sección de Moodle dice, los manda el enlace, ¿sí? Bien, profe. Bien. No, mañana ya van a ver ejercicios, chicos, y problemas, ¿sí? Bien. Pero entonces habíamos dicho que había distintas formas, podían estar en acoplamiento o en repulsión, ¿verdad? En este caso, los alelos de los genes están en acoplamiento o en repulsión. En este caso. Este que vemos acá. En acoplamiento, profe. Están en acoplamiento. ¿Y por qué están en acoplamiento? Porque se observa que los alelos dominantes están en un solo cromosoma. Perfecto, y los alelos recesivos en el otro. ¿Bien? Entonces, si yo tengo esto en acoplamiento, ¿cuáles van a ser las gametas parentales? Las que tengan, obviamente, los alelos dominantes por un lado y los recesivos por el otro. Estas son las parentales. ¿Bien? Y las recombinantes, obviamente, van a ser las que surgen del proceso de entrecruzamiento. Entonces voy a tener una A grande con una B chiquita y una A chiquita con una B grande. ¿Sí? Ahora bien, si yo tendría otro individuo, esto es un individuo que tiene todo en fase de acoplamiento. Si yo tendría un individuo que tenga los alelos en fase de repulsión, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener, dijimos que estábamos trabajando con fase de repulsión, ¿verdad? Entonces yo voy a tener A grande con B chica, por un lado, A grande con B chica, y por el otro lado lo voy a tener a A chica con B grande. ¿Bien? Esa es la fase de repulsión. Entonces ahora, en repulsión, ¿cuáles van a ser las gametas parentales? En este caso, las que eran recombinantes pasan a ser parentales. Claro, acá cambió. Por eso digo siempre
tienen que prestar atención a ver si se está tratando de fase de acoplamiento o repulsión, porque va a cambiar todo en función a si están en fase de acoplamiento o repulsión. Entonces ahora, las parentales van a ser ¿cuáles? La que tiene la combinación A grande con B chica va a ser parental, y la que tiene la A chica con la B grande también va a ser parental. ¿Bien? Es como que se invierten. ¿Bien? Bueno, los chicos que tengan clase de sensores remotos, retírense sin ningún problema, sabiendo que está la clase grabada. ¿Bien? La clase del año pasado. Bien, entonces, las recombinantes, ahora ¿cuáles van a ser? Ahora va a ser al revés. Van a ser A grande con B chica, A grande con B grande, perdón, y A chica con B chica. Es lo contrario que pasa en el otro caso. ¿Bien? Por eso es fundamental que ustedes identifiquen, antes que nada, si se tratan, la disposición de los alelos de los genes en los cromosomas cuando vayan a hacer estos ejercicios. ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, si los genes están parcialmente ligados, habíamos dicho que las combinaciones parentales iban a estar en mayor proporción a la esperada que si la segregación fuera independiente. Y en este caso, ¿cuáles son las parentales? Si están en acoplamiento, estas dos van a ser las que van a tener mayor proporción. ¿Bien? Pero si están en fase de repulsión, ¿cuáles van a ser? Van a ser de nuevo las parentales. Si yo no tengo claro esto, me voy a mezclar, voy a confundir y eso me va a conducir a errores. ¿Sí? Entonces, fundamental, identifico si se trata de fase de acoplamiento o fase de repulsión. ¿Bien? ¿Se entendió ahora esto de acoplamiento-repulsión? Sí. Si no se entendió algo, me dice. ¿Vamos a seguir? No sé quién está. ¿Seguimos entonces? Profe, entonces para poder distinguir la fase nos fijamos en los parentales. Claro, ustedes le dan el fenotipo, ahí me fijo, a ver, está el dominante con el dominante recesivo con el recesivo de acoplamiento. ¿Bien? Esa combinación, la que está en ese individuo, ahí yo reconozco, las gametas parentales van a hacer esto, y si hago el entrecruzamiento van a hacer otro. Si están combinadas, ¿cuáles van a ser las gametas parentales? La A grande con la B chica si están en reproducción, y A chica con B grande. Estas son las gametas parentales. Y las que surgen del entrecruzamiento son las otras, las recombinantes. A grande con B grande y A chica con B chica. ¿Se entendió esto? Sí. Bien, entonces seguimos. Vamos a continuar y ahora vamos a empezar con el desarrollo de la guía. Bien, gametos parentales, gametos recombinantes, gametos. Bien. La actividad 1 dice, en la siguiente figura se presentan los cariotipos del tomate, Solanum lycopersicum, y del lenguado, y mapas genéticos de estas especies. ¿Bien? En los que se visualiza la posición relativa de distintos tipos de marcadores genéticos sobre los cromosomas, morfológicos en caso de tomate y moleculares en el caso del lenguado. ¿Bien? Acá lo que nosotros tenemos es, por un lado, el cariotipo del tomate y el cariotipo del lenguado. Y después tienen los mapas genéticos. ¿Bien? Los mapas genéticos que vemos. Vemos el cromosoma 1, por ejemplo, con los genes que se sitúan entre ellos, y también está la distancia que hay entre ellos, ¿bien? Y lo mismo para el lenguado, pero en este caso ya son marcadores moleculares, creo. A ver, moleculares, ¿bien? Dice, en cada uno de estos mapas identifique dos marcadores independientes. Recordemos primero que era un marcador genético. ¿Qué era un marcador genético? ¿Recuerden? ¿Qué era un marcador genético? Era cualquier carácter que presente polimorfismo o variación experimentalmente detectable en individuos de una población y que presente un patrón de herencia predecible según las leyes de Mendel. ¿Bien? En este caso, vamos a ver, si nos piden marcadores independientes, ¿cuál sería la lógica? ¿Tengo que ubicar genes que están en un mismo cromosoma o genes que están en cromosomas distintos? Distintos cromosomas. Cromosomas distintos. Que estén en cromosomas distintos, ¿bien? Eso se los dejo para que ustedes los vayan haciendo. Después nos dice dos marcadores ligados.
Si dos marcadores están ligados, ¿qué significa? En un mismo cromosoma. Genes que estén en un mismo cromosoma. Dos marcadores que presenten ligamiento parcial. Ahí que voy a tener que buscar. Si es ligamiento parcial, ¿a qué distancia tienen que encontrarse esos genes? Menor de 50. Menor a 50 unidades Menor mapa. a 50 unidades mapa. Entonces ustedes, yo acá no lo tengo bien clarito, se fijan en las distancias y una que le dé menor a 50 unen dos genes de ese caso, ¿bien? Pero en cada uno de estos mapas. Después nos pide dos marcadores que a pesar de estar ligados, se comportan como independientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? ¿En qué parte sale la distancia? Pues yo lo tengo impreso al TP y no lo... A ver, no, acá hay como unos numeritos, no los llego a ver, y yo no lo tengo impreso al trabajo práctico. A ver, espérenme 2 segundos, pero ustedes acá van a ver como, no tienen como números ahí, no se les ve en la guía. Hay unos números acá. ¿Los llegan a ver o no? A ver, espérenme. Se supone que se debería ver, no se ve, pero ya eso lo vemos después con la profe, pero se supone que salen numeritos ahí. Ya le voy a decir a la profe que la acomodemos para mañana este punto, así lo pueden hacer, ¿bien? Porque ahí ustedes podrían medir a la distancia a la cual están. Entonces, si les piden dos genes parcialmente ligados, ubican dos genes que estén a menos de 50 unidades mapa. Si me piden genes que se comporten como independientes, ¿qué haríamos? ¿Qué tendríamos que marcar? Genes que estén a qué distancia. Mayor o igual a 50 unidades mapa. Mayor o igual a 50 unidades mapa. Esto yo lo dejo para que lo vean con la profe Mariana, yo le aviso, así mañana lo hacen bien. Y acá nos dice, defina grupo de ligamiento. ¿Qué es un grupo de ligamiento? Ay, perdón, quería desactivarle a una chica que tenía la aula, creo que habría, se le decía a alguien que no quería que silenciara. Es un conjunto, el conjunto de genes que se encuentran en el mismo cromosoma. Perfecto. Grupo de ligamiento, escriban, es el conjunto de genes, gracias Matías, es el conjunto de genes que se ubican en un mismo cromosoma. ¿Bien? Hay tantos grupos de ligamiento como dotación haploide. ¿Bien? Grupo de ligamiento, conjunto de genes que se ubican en el cromosoma. Acá puede ser, qué sé yo, en el cromosoma 1 del tomate, el tipo de hoja, si es alta o enana la planta, el tipo de fruto, no sé qué más, no logro ver, el tipo de inflorescencia, la cantidad de lóculos en el fruto, todos esos genes, todos los genes que se encuentran en un cromosoma es un grupo de ligamiento. ¿Bien? Y les dije, hay tantos grupos de cromosomas como dotación haploide. Bien, ¿y eso a qué hace referencia? Acá veamos el cariotipo. ¿Cuál es el nivel o la haploidía del tomate? 2n igual a ¿cuánto? 24. 24. 24. ¿El número haploide cuánto es igual? 12. 12. A 12. Entonces, ¿cuántos grupos de ligamiento tiene el tomate? 12. 12. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Alguien me podría decir, ¿por qué, profe, si tiene 24 cromosomas, por qué no va a tener 24 grupos de ligamentos? Recuerden que los cromosomas, al ser una especie de diploide, están de a pares. Entonces, cada cromosoma tiene su homólogo. El homólogo tiene exactamente la misma información. Por eso, los grupos de ligamentos yo los relaciono con el número haploide. ¿Bien? Si el tomate es diploide y es 2n igual a 24, el número haploide es 12, tengo 12 grupos de ligamiento, que son los que ven acá ustedes después en el mapa genético. Están los 12 cromosomas. ¿Bien? Y el lenguado, ¿cuál es la dotación diploide del lenguado? 2n igual a ¿cuánto? 42. A 42. Bien, entonces, ¿cuántos grupos de ligamiento tiene? 21. 21 grupos de ligamiento. Bien. Grupo de ligamiento, entonces, es el conjunto de genes que se encuentran en un cromosoma. Bien. A este punto, entonces, nos falta ver
el tema de las distancias, que lo ven mañana con la profe Mariana. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a avanzar. Identifique las consecuencias genéticas del ligamiento. Hemos visto esto. No se cumplía la segunda ley de Mendel, y eso llevaba ¿a qué? A modificaciones en las proporciones genotípicas y fenotípicas que yo esperaría. ¿Bien? Seguimos con el tercer punto. Nos dice, se considera que Panthera onca es una especie diploide con 2N igual a 38. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos grupos de ligamiento tiene la especie? Si es 2N igual a 38. ¿19? Tiene 19 grupos de ligamiento. ¿Bien? 19. Nos dice, dibuje sobre el cariotipo el esquema cromosómico génico, ubicando 4 genes, A, B, C y D. Los 3 primeros al estado de heterocigota. Entonces yo tengo que hacer A, B, B, C, C, y los 3 primeros al estado heterocigota. Perdón. Considere que los genes A y D están ligados en acoplamiento, y un gen ligado al sexo, independiente de los anteriores. Bien, si hacemos el gen D que esté ligado al sexo, bien, ¿dónde lo ubicaríamos? Al gen D. Si es un gen ligado al sexo. En los cromosomas XY. Bien. ¿En los XY o en quién? En X. Acá en este caso tenemos macho. Entonces, ¿dónde lo ubicaríamos? Al gen D. En el Y. No, en el No, gen en D. X. Recuerden, cuando es ligado al sexo y estamos en mamíferos, hablamos de los ligados al X. ¿Bien? Entonces lo tendría que ubicar acá. En cualquiera de los dos, yo pongo la marquita ahí y hago D y T. ¿Bien? Pero lo estoy ubicando en el cromosoma X. Cuando es ligado al sexo en mamíferos, son los ligados al X. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Bien. Y ustedes, esto tienen la total libertad para donde ustedes quieran, en cualquiera de los cromosomas, ubican estos genes. Pero ustedes vean las condiciones. Ay, no, perdón, acá esto hice mal. Acá voy a borrar. Porque nos dice que son 4 genes, pero que A y D están ligados. O sea que tengo A, B, B. Un gen ligado al sexo. Un gen C, bien. C, en realidad, perdonen, pero nos dice que A y D están ligados. Entonces yo tendría que cualquier par cromosómico ubicarlos los genes A y D, pero me dice ligados en acoplamiento. Yo sé que es heterocigoto y que están ligados en acoplamiento. Entonces, ¿cómo tendría que dibujar a estos genes en los cromosomas? Es más difícil dibujarlos acá porque están muy chiquititos. Pero si son los genes A y D y es un heterocigota y están ligados, lo puedo hacer de esta manera. ¿Bien? Después nos dice, A y D ligados en acoplamiento. Un gen ligado al sexo que vendría a ser el gen B. Acá lo puse como D, perdón, pero no me di cuenta que era el que pedía que esté ligado. Entonces el gen B va a ser el que va a estar ligado al sexo. Y cuando es ligado al sexo, recuerden, si es mamífero, lo ubicamos en el cromosoma X. Si fuera una hembra, podríamos hacerlos en los dos. Bien, pero como es un macho, solo me queda dibujarlos en el cromosoma X. Y un acoplamiento. Y un gen C independiente de los anteriores. Si es independiente de los anteriores, ¿dónde no lo tendría que dibujar? En los sexuales. Acá no lo tengo que dibujar porque tiene que ser independiente de este. ¿Y dónde más no lo puedo dibujar? Donde puse los genes Perfecto, por porque si no va a acoplamiento. estar ligado y ya va a dejar de ser independiente. Entonces yo lo pongo donde sea, lo pongo acá. Al gen C. Y es heterocigota, recordemos. ¿Bien? Bien, ese sería el punto B. ¿Alguna duda con este punto? ¿O no hay problemas con este punto? Es ubicar los genes, pero teniendo en cuenta, me piden, A y D que estén ligados.
un gen ligado al sexo y un gen C independiente del resto, por eso lo hago de esa manera. ¿Bien? ¿No hay dudas con esto? Si no avanzamos. No. Bueno, nos dice, solo Profe. considerando... ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo una duda cuando dice los 3 primeros al estado heterocigota. La D no tendría que, o sea, yo creo que se refiere a A, B, C. Sí, lo que pasa es que sí, acá hay un error de la guía, ¿bien? El B no puede ser nunca heterocigota porque es el que está ligado, o sea, o sea, si nos guiamos con esto, hay 4 genes, digamos, y es verdad lo que vos decís. Lo que pasa, no tengan en cuenta esto, porque si no se van a marear. Los 3 primeros, en realidad lo que hacía referencia es que los genes que sean autosómicos sean heterocigotas. El ligado al sexo no puede ser heterocigota, ¿por qué? Porque está ligado, tengo un solo cromosoma X, ¿bien? Entonces por eso no puede ser heterocigota. Sino, a esto no le presten atención, pero sí fíjense, o sea, los genes que estén ligados y el gen independiente del resto, esos tienen que ser heterocigotas, pero el gen ligado al sexo no. Ya lo anoto para corregirlo, porque de verdad se presta como confusiones, ¿sí? Gracias por el aporte, pero hace referencia a eso, capaz que por eso están perdidos. Pero sí, hace referencia al gen ligado al sexo, no puede ser heterocigota, pero se refería al resto. O sea, le digo a la profe Mariana que lo cambie. ¿Bien? Aparte de eso, ¿alguna otra duda? Después nos piden que saquemos gametos para los 4 genes. ¿Bien? Pero yo sé que si sacamos gametos para los 4 genes, capaz que vamos a confundirnos. Por ahora me interesa que saquemos gametos de los genes ligados. Me dicen, genes que estén ligados a una distancia de 30 unidades mapa. ¿Bien? Entonces, eso sí vamos a hacer. Me interesa que veamos esto, la parte del concepto de genes. Los genes que estaban ligados eran los genes A y D, ¿verdad? Y que estaban ligados en acoplamiento. Y nos dice que está a una distancia de 30 unidades mapa. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que ver esto. ¿Cuáles van a ser las gametas parentales? ¿Cuáles van a ser las gametas parentales? ¿Qué disposición van a tener o qué alelos van a tener las gametas parentales? Vamos a trabajar solo con los genes ligados. Y recordemos que estaban ligados en acoplamiento. ¿Por qué? Porque tengo los alelos dominantes por un lado y los alelos recesivos por el otro. ¿Bien? Bien, Emilia, A mayúscula, con D mayúscula, y A minúscula con D minúscula. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuáles son las recombinantes? Acá voy a tener, este es parental, y esta es recombinante. Las parentales son las que surgen del proceso de recombinación, entonces voy a tener A grande con D chiquita y A chiquita con D grande. Ahora bien, ¿en qué proporciones van a estar cada una de ellas si está a 30 unidades mapa? 15, 15. 15 y 15 de cada cual. Recombinante. De las recombinantes, perdón. Cuidado. Eso siempre ténganlo en cuenta. Como es crossing over, ustedes asocien la recombinación, entonces son las recombinantes. Bien, voy a tener un 15% de cada gameta parental. ¿Y de las recombinantes? 35 de 35. Bien, me tienen que sumar 100. Bien. Bueno. Ahora bien, sacamos gametos para los genes ligados. No me interesa que hagan con los 4 genes porque no vamos a perder el tiempo. Después lo hacemos, yo digo a la profe Mariana que lo hagamos, sino antes de que yo dé una clase lo hacemos. Y acá me dice el punto de, ¿hubiera esperado los mismos tipos de gametos si los genes A y D hubieran estado ligados en repulsión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las proporciones variarán? Justifique su respuesta. Acá estaba en acoplamiento. ¿Va a variar o no va a variar? ¿O va a ser lo mismo? Razónenlo. ¿Va a ser lo mismo o va a variar? Profe, el porcentaje va a ser igual, digamos, a distribuir, pero en vez de tener eso, las recombinantes van a pasar a ser los parentales. ¿Y qué porcentaje van a tener?
el mismo no van a entender. Ajá, lo hagamos así queda claro. Veamos qué pasa. Uno de los dos va a tener. Si yo los tengo en fase de repulsión, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener por un lado el alelo A grande con D chiquita y por el otro voy a tener A chiquita con D grande. ¿Bien? Mis gametas parentales van a ser A grande con D chiquita y A chiquita con D grande. Parental, parental. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuáles van a ser las gametas recombinantes? A grande con D grande y A chica con D chica. Me dice que hay un 30% de crossing over, que era igual a un 30% de gametas recombinantes. Entonces, ¿cuánto voy a tener de gametas recombinantes? 15. 15 y 15, pero ahora, ¿cuáles son las recombinantes? Estas. ¿Bien? 15 y 15. Ah, claro. Y estas van a ser un 35 y un 35. ¿Bien? ¿Ven por qué no es lo mismo? Y obtengo, van a variar las proporciones y van a variar. Las que eran parentales en un caso, ahora son recombinantes en otro. Y cambian su proporción también. ¿Bien? Ahora capaz que con esto ya quedó un poquito más claro. ¿O no? Va, no sé. No sé si se aclaró algo esto de la, o sea, el acoplamiento y repulsión. No es lo mismo, ¿bien? Varía todo. Entonces hay que prestar mucha atención a qué es lo que sucede. ¿Bien? Yo creo que les voy a dar hasta acá y que los problemas, los otros problemas los van a ver. Pero sí sigue lo mismo, ¿no? O sea, la proporción de recombinantes sigue lo mismo si están acoplados. Sí, pero ¿quiénes cambiaron? Ya no son las mismas las gametas. La meta no cambiaron, pero después todo Bien. Las que eran parentales para un caso ahora son recombinantes, pero tienen que tener ese. ¿Y por qué, Juan, son las mismas las proporciones de gametas recombinantes? ¿Por qué son las mismas? ¿Por qué hay un 15% de cada gameta recombinante? Porque seguimos trabajando con 30 unidades mapa. Porque esos genes están a esa distancia. No porque ahora tienen repulsión, van hasta a 80. Ustedes fíjense, los mapas genéticos tienen ahí bien definidas las distancias. ¿Bien? Entonces por eso. Pero, o sea, están a la misma distancia, pero van a variar en función de si están en acoplamiento o repulsión. ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Sin miedo. Yo sé que es un tema como más difícil, pero ya van a ver, mañana lo van a ver con problemas con la profe Mariana y se les va a aclarar, espero, y si no, bueno, ya vamos a tener las clases de consulta. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Les pedimos 1000 disculpas por el cambio de clase, no nos quedaba otra. La profe Viviana hoy toma concurso, no lo podíamos pasar, ¿bien? Al examen y por eso tuvimos que hacer esto con la clase. Bien, si no hay ninguna duda nos despedimos y mañana siguen trabajando.